Recibimos en estudios la visita del viceministro de Administración Financiera del Ministerio de Economía y Finanzas. Óscar Lovera está con nosotros, viceministro. Bienvenido y gracias por el tiempo. Muchas gracias, Omar. Un gusto estar acá compartiendo con ustedes este piso. Y comencemos por entender principalmente, viceministro, ¿qué es el presupuesto de la Nación? Sí, a ver, el presupuesto general de la Nación es el reflejo de las políticas públicas para un año determinado. Debe partir de una planificación que se tiene a lo largo de ciertos periodos y lo que se define en el presupuesto es cómo va a asignar el gobierno, el Estado, los recursos que tiene disponibles para generar un impacto sobre la sociedad, sobre los ciudadanos. Y eso un poco es lo que hemos puesto a consideración a partir del día lunes, esta semana, al Congreso Nacional, y bueno, a partir de ahora queda el estudio por parte de ellos de este presupuesto que para nosotros es un presupuesto realizable, prudente y consistente con las políticas que tiene el Estado definido. En este caso, el presupuesto también prevé algunas cosas porque, como decía antes de comenzar la nota, el dinero todavía no está. Sí, es así. Si ustedes se fijan en lo que es la estructura del presupuesto, el presupuesto lo que hace es, en el artículo primero, hace una estimación de ingresos. Es una estimación donde lo que hacemos es una previsión de cuánto dinero va a disponer en materia de recaudación de impuestos, donaciones y otros recursos, incluso el endeudamiento público, y eso refleja por el lado del gasto a qué entidades se asigna y a qué fines se destinan estos recursos que se prevén recaudar. Los ingresos son una estimación de realización y el gasto, por otro lado, es el nivel máximo de compromiso que puede asumir el Estado en cada uno de los componentes definidos. Y es una distribución minuciosa que se va dando por sector también. Es así, recordando un poco que el Estado actualmente tiene más de 100 entidades que se ven reflejadas. Nosotros tenemos una distribución o una distinción importante dentro de lo que es el presupuesto, donde tenemos la administración central, que propiamente es poder legislativo, ejecutivo y judicial, y lo que son las entidades descentralizadas, que muchos de ellos son reguladores, son empresas públicas, son las gobernaciones, y hacemos esta distinción en donde son las responsabilidades propias del Estado, que son legislar, administrar y hacer lo que hace al juzgamiento judicial, y el resto de las entidades que tienen definidos funciones específicas. Viceministro, y una consulta, ¿cómo funciona el proceso de establecer el presupuesto general de la Nación? ¿Es el Ejecutivo quien propone al Legislativo y después el Legislativo aprueba? ¿O el Legislativo también puede hacer serias modificaciones? ¿O es el Ejecutivo quien tiene que hacer las modificaciones? Sí, aquí en este punto nosotros hemos presentado al Legislativo qué es lo que es la indicación o cuáles son las prioridades definidas por el Poder Ejecutivo. En este punto, a partir de este momento, el Congreso se tiene que constituir la comisión bicameral, tanto diputados y senadores tienen un espacio de análisis del proceso de presupuesto y ellos emiten un dictamen que luego tiene que ser tratado en diputados y luego en senadores. En puridad, el Congreso puede establecer modificaciones. En algunos años anteriores incluso se ha vinculado, se ha establecido estimaciones superiores a las cuales el Ejecutivo ha presentado, pero ya de un tiempo a esta parte lo que nos toca a nosotros, esta administración desde el año 2023, el Congreso lo que ha hecho es una reasignación de definiciones de gastos que estaba inicialmente previsto por el Ejecutivo, y ellos redireccionan a otros sectores que, como ellos son representantes
del pueblo, en el caso particular de los diputados que son regionales, ellos en discusiones en plenaria o en comisiones definen otras prioridades y eso también nosotros tomamos en consideración para al momento de la ejecución del presupuesto. Hace aproximadamente 2 periodos hubo una inflexión también en el tema de hasta dónde el Congreso Nacional modifica ese presupuesto y se dio con el veto de un presupuesto que había presentado el Ejecutivo, viceministro. Sí, ese presupuesto, eso ocurrió en el año 2016 y era en referencia al presupuesto para el año 2017, ¿verdad? Y bueno, aparte de incrementar la estimación de ingresos, hubo otras medidas que se implementaron o se pretendían implementar a través del presupuesto, como restricciones a ciertos sectores, y en el análisis del Ejecutivo, al momento de definir si ese presupuesto iba a ser promulgado, se tomó la decisión, en ese momento el presidente actual, Santiago Peña, era el ministro de Hacienda en ese momento, sí. Y casualmente yo estaba al frente de la dirección de presupuesto, y bueno, se tomó la decisión de vetar el presupuesto, y ahí surge que tuvimos que volver a ejecutar el presupuesto del año 2016. O sea, tuvimos un presupuesto que tuvo vigencia durante 2 años. Claro, acá en Paraguay, si es que se veta el presupuesto, se utiliza el presupuesto del año anterior, ¿verdad? Así No mismo. es como en Estados Unidos, que por ejemplo el Estado federal se paraliza. No, sino el presupuesto por una situación que puede ser un veto total, que fue lo que ocurrió en el 2016 y fue aceptado que fue el presupuesto del 2017, entra a regir el presupuesto anterior. O sea, si nosotros llegamos al caso de que ese presupuesto no sea tratado, digamos, ese veto, a partir del 2 de enero de ese año entra en vigencia el mismo presupuesto del año anterior. Perfecto. Y una cosa, mencionaste también que el presupuesto general es el reflejo de las políticas públicas del gobierno, ¿verdad? ¿Cuáles son los ejes principales o cuáles son las principales políticas públicas en donde el gobierno o el Ejecutivo planea destinar más recursos? Sí, ahí hay que recordar, nosotros del año 2023 tenemos 4 sectores definidos como prioridades, ¿verdad? No es que las demás no sean prioridades, sí. Simplemente que el esfuerzo tiene que ser orientado principalmente a los sectores de salud, educación, seguridad ciudadana y la atención de grupos vulnerables. Si hacemos, digamos, un paneo de cómo está esto reflejado en el presupuesto para el año 2026, vamos a encontrar, en el caso de salud, estamos haciendo una previsión en materia de medicamentos, en general, digamos, las mismas previsiones del año 2026 para el nivel central y otros hospitales, pero en particular para el caso del INCAM se están previendo 25 millones de dólares adicionales que pueden ser destinados a la atención de este grupo de la población que, digamos, hubo unas intenciones este año también de dotarles mayores recursos, pero era, digamos, a través de unos recortes que identificaban y que afectaban la operativa del resto de las entidades. Esto que nosotros hemos reflejado proviene, por un lado, de unas reasignaciones y también de un esfuerzo adicional que estamos pidiendo a algunas entidades descentralizadas para poder justamente cubrir ese requerimiento de 25 millones de dólares adicionales. En lo que hace a educación, nosotros tenemos ya... este año llegamos a cumplir a cabalidad con lo que fue el acuerdo docente del año 2017, en donde se establecía lo que se cumplía o se cumple lo que establece la ley del educador, que habla de un salario básico profesional. Hay un grupo que ya lo está percibiendo a partir del mes de abril, y hay otro grupo que a partir de octubre va a llegar a ese salario básico profesional. A partir del mes de enero, lo que se incorpora es el ajuste por inflación, que es un ajuste del 3,6% para la totalidad de los docentes, por un lado. También estamos haciendo una previsión de lo que para ellos se denomina el escalafón docente, que es
un beneficio que tienen vinculados a formación permanente, a años de docencia, y por el cual obtienen una resolución de bonificación, y que cuando nosotros asumimos en el año 2023 había atrasos de resoluciones del año 2019 que no estaban siendo, o sea, desde el 2019, 2021 no estaban siendo honradas esas resoluciones. En el 2024 se cumple con la totalidad de los atrasos, y a partir del 25, este año, y para el año 26, estamos previendo ya recursos para que ya no se generen nuevos atrasos en esos beneficios. En lo que hace a seguridad, en particular en el caso de la policía, por segundo año consecutivo hay un incremento en la cantidad de nuevos policías de 5.000, ¿verdad? Ya estamos en estos 2 años llegando a 10.000 nuevos policías. Estamos aumentando de manera significativa la dotación. Nosotros partimos de un escenario aproximadamente de 28.000 policías, estamos llegando ya casi a 36.000, casi 37.000 policías para el año 26, ¿verdad? 2026, y bueno, eso es un poco también el reflejo de la predisposición o de la vinculación que tiene este sector con las políticas que estamos definiendo en esta administración. Y en lo que hace a grupos vulnerables, también estamos previendo la continuidad de los programas que están vigentes hasta ahora, y en particular dos programas muy significativos, uno vinculado al sector salud, que es Hambre Cero, sí, que tiene una previsión de un poco más de 370 millones de dólares para el año 2026 para dotar de alimentación, llámese desayuno, merienda, almuerzo, a los estudiantes, aproximadamente unos 1 millón de habitantes en todas las escuelas públicas. Y por el otro, el programa de adulto mayor. Esos son los programas, digamos, en términos financieros más significativos que tiene el Estado. Para el programa de adulto mayor se están incorporando 48 millones de dólares adicionales al presupuesto de este año, y eso está vinculado a, por un lado, el ajuste que ellos tienen. Ellos perciben 1/4 del salario mínimo. Ese salario mínimo fue ajustado ahora en el mes de julio, entonces eso tiene que ser impactado a partir del mes de enero para los que ya perciban el beneficio de este año. Pero adicionalmente también hay una previsión de 30.000 nuevos beneficiarios, o sea, queremos llegar a 370.000 beneficiarios del programa adulto mayor durante el año 2026. Y eso a grandes rasgos es... Sí, ahora, esto que estaban mencionando, ¿todo es con recursos propios, viceministro? Sí, son recursos. Por un lado, la mayor parte son recursos que nosotros le denominamos fuente 10, recursos, sí, del Tesoro, cuyo principal componente son los impuestos, ¿verdad? Y en particular en el caso del programa Hambre Cero, tiene un componente que es financiado por los recursos, el 80% de los recursos que provienen de la compensación por la cesión de energía a Itaipú, ¿verdad? El programa Hambre Cero entró en vigencia el año pasado, sí, ¿verdad? Y lo que hacía es redireccionaba estos recursos de compensación de cesión de energía que está en el Tratado de Itaipú y lo destina en un 80% al programa Hambre Cero, y ese otro 20% quedaba en las municipalidades a los efectos de fortalecer la infraestructura escolar. Viceministro, sabemos que la distribución del dinero es complicado, tienen una tarea sumamente complicada, pero para este nuevo presupuesto, ¿cuáles fueron las principales dificultades a la hora de realizar esta distribución que ya nos mencionaba? A ver, más allá de una cuestión de dificultad, hay una realidad, y es la base de la teoría económica, ¿verdad? Tenemos necesidades limitadas para recursos limitados, sí, ¿verdad? Entonces, nosotros lo que hicimos y lo que nos corresponde, digamos, dentro del Ministerio de Economía, cuando tenemos que analizar esto, es definir qué recursos están disponibles, ¿verdad? Cuál es la estimación de ingresos, qué podemos financiar con endeudamiento, y eso un poco definir cuál es el tope que podemos asignar, y a partir de ahí, vinculado a estas prioridades, estos 4 sectores, empezar a asignar qué es lo que... O sea, en el caso de salud, si bien estamos asignando 25 millones de dólares al INCAM, hay otros sectores o otras
necesidades que tiene el Ministerio de Salud, para cual los recursos no son suficientes, pero estamos nosotros poniendo el esfuerzo en atender a estos sectores en particular.